El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Dios ama a su escogido, basado en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leer entonces este pasaje, Malaquías 1, del 1 al 5, que dice: Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice: aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Dios escogió a Abraham y a su descendencia, de la cual surge Jacob o Israel. Su promesa de protección y bendición se han mantenido por los siglos, porque Dios ama a su pueblo y desea que se convierta a Cristo. Del mismo modo, hay que comprender que Dios tiene planes y propósitos para aquellos a quienes Él escogió. Y creo que si Dios te escogió a ti, pues también los tiene, obviamente, tiene planes y propósitos para tu vida. En el versículo 1 dice: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. El nombre Malaquías es un derivado del término hebreo Malají, que significa mi mensajero. Y dado que un profeta es propiamente un mensajero de Dios, Malaquías puede interpretarse no solo como nombre de persona, sino también como título de aquel a quien Dios encomienda un ministerio profético. La aparición de este texto debió de tener lugar después que a partir del año 516 a.C. se reanudaran regularmente las ceremonias del culto en el Templo de Jerusalén, una vez concluida su reconstrucción, como se menciona en el capítulo 3, verso 10. Y es probable que Malaquías ejerciera sus funciones a finales del siglo VI o a comienzos del V a.C., durante un periodo intermedio entre la actividad de Ageo y Zacarías, que fue la segunda mitad del siglo VI a.C., y la de Esdras y Nehemías, cerca de un siglo después. También puede pensarse que la predicación de Malaquías abrió el camino a las reformas realizadas por Nehemías. Vamos a ver entonces, entrando propiamente al pasaje, en el versículo 2, que dice: el amor de Dios por su pueblo. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob. El Señor manifestó su amor por encima de Esaú, a pesar que era el hermano mayor. Esaú es un nombre propio masculino, en su variante en español procede de la palabra hebrea sea, que se traduce como piel de cordero o también significa velludo. El Señor dice, versículo 3, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. El aborrecimiento es muy probable que haya sido producto del desprecio que Esaú manifestó hacia las cosas espirituales, por ejemplo, su primogenitura. Nosotros vemos que la primogenitura era algo muy importante. En Génesis 25, 33 al 34, ahí vemos justamente cuando Esaú regresaba del campo, cansado, hambriento, y vio a su hermano que estaba cocinando un guiso. Y él quiso comer ese guiso, pero antes Jacob le dijo: véndeme entonces los derechos bajo juramento. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. La primogenitura
venía a ser algo así como los derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor. De acuerdo con la ley hebrea, esto le permitía suceder a su padre como jefe de la familia y heredar una porción doble de los bienes de su progenitor. Además de mantener el patrimonio, se garantizaba con esta práctica la pureza de la religión. Es decir, que el primogénito no solo gozaba de ciertos privilegios frente a sus demás hermanos, sino que adquiría por esta posición obligaciones de ejercer la autoridad, dirimir los conflictos familiares, mantener la tradición y, como dijimos, la pureza religiosa. En otras palabras, podemos decir que el primogénito, el hermano mayor, el primer hijo, tenía la labor que hemos mencionado ya en temas como los vimos anteriormente, pero también tenía una función espiritual. Era el que también tenía que guiar e inspirar a sus hermanos a mantener su comunión con Dios. Sin embargo, esto no se apreció en Saúl, lamentablemente. Verso 4 dice, Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Estoy leyendo el versículo 4. El pecado de Saúl, al despreciar su primogenitura, lamentablemente perjudicó a toda su prole. Con el paso del tiempo se ve el favor de Dios que se inclinaba justamente hacia Israel. Durante la guerra de los macabeos, los edomitas fueron sometidos por los judíos y obligados a convertirse al judaísmo. Y a pesar de todo, los edomitas conservaron mucho de su antiguo odio a los judíos. Cuando el idioma griego se convirtió en el lenguaje popular, a los edomitas se les llamó idumeos. Con el auge del Imperio Romano, un idumeo cuyo padre se había convertido al judaísmo fue nombrado rey de Judea. Ese idumeo se conoce en la historia como el rey Herodes el Grande, el tirano que ordenó la matanza en Belén, con el objetivo de matar al niño Jesús, como está registrado en Mateo 2, 16 al 18. Después de la muerte de Herodes, el pueblo idumeo lentamente desapareció de la historia. Dios había anunciado la destrucción de los edomitas, y esto está consignado en Ezequiel 35:15, que dice, así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti, tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom, quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. A pesar de los constantes esfuerzos de Edom para gobernar sobre los judíos, la profecía de Dios a Rebeca se cumplió. El hijo mayor sirvió al menor, e Israel demostró ser más fuerte que Edom. En el verso 5 vamos a leer que menciona aquí, ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Dios escogió a su pueblo porque lo ama y por las promesas a los patriarcas. El Señor usó a Israel para engrandecerse a sí mismo. Y Dios puso todo su favor, su bendición y el derecho de primogenitura sobre Jacob, porque Jacob apreciaba más la primogenitura que su hermano. Y el Señor empezó a bendecir al pueblo de Jacob o a Israel, y como dice el capítulo 7, versos 7 al 8 del libro de Deuteronomio, dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. El plan de Dios para con su pueblo Israel se mantiene vigente y también Dios lo que quiere es salvar al pueblo de Israel, pero la salvación tiene que ser obviamente a través de Cristo. El pueblo tiene que convertirse a Cristo, que es el verdadero Mesías. Pablo dice en Romanos 11, 25 al 28, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Hay una promesa que Dios tiene con Abraham, Isaac y Jacob, y esa promesa no la va a echar, no la va a desestimar, no la va a echar a tierra. Dios va a cumplir la promesa. Por eso es que Dios a lo largo de los siglos ha protegido al pueblo de Israel. Edom desapareció. Desaparecieron muchos pueblos antiguos que eran enemigos de Israel. Pero todavía Israel tiene enemigos. Dios se va a encargar también de juzgarlos, de sancionarlos y de desaparecerlos, si es que no se arrepienten de sus pecados. Hoy en día, la salvación Dios la estableció únicamente a través de Cristo, que es el verdadero Mesías. Todos, sin excepción alguna, todos, judíos, gentiles y de diversas naciones, tribus, razas, todos tienen que entregar su corazón, tienen que creer en Cristo si quieren ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús. Dios escogió a su pueblo, a Israel, y Dios tiene un propósito para con él, y Dios va a preservar a su pueblo, y Dios lo va a proteger, como lo está haciendo hasta ahora, pero Dios también quiere que el pueblo acceda a esta oferta de salvación, que como ya dije, es solamente a través de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres elegido, elegida por Él, y Él también tiene planes y propósitos para tu vida. Y Él va a poner un cerco de protección divina alrededor tuyo, te va a guardar, te va a librar de peligros, te va a librar de tentaciones, hasta que Dios cumpla el propósito que tiene contigo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, que la buena obra que Dios empezó en nosotros, la culminará o la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, ser elegido es un enorme privilegio, y no hemos sido elegidos por méritos personales, por si acaso. Hemos sido elegidos por la pura gracia de Dios. Que Dios cumpla el plan y el propósito que tiene para contigo, que te ame, porque Él te sigue amando y te ama con amor eterno, y te use para que seas un instrumento de bendición en sus manos poderosas. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.